Quiero en esta mañana compartirles una palabra antes de pasar a la cena del Señor, una palabra que a mí me ha tocado muy fuerte, que me ha hecho pensar y rever primeramente mi situación y mi compromiso con Dios. Y también quisiera compartirles esa idea a todos los que están acá en este lugar en esta mañana. Y bueno, hay personas, pocas, pero hay, que van a escuchar por segunda vez este mensaje, pero creo que no viene mal para poder entender un poquito mejor y comprender un poco mejor y que esa palabra quede grabada en nuestros corazones también. Le puse por título el lugar en donde Dios envía su bendición. Y pensaba en una introducción para esto y me llevó a pensar en los niños en su temprana edad. Son niños que se tiene que aprovechar mucho su potencial, ¿sí? Si bien son chicos, chiquitos, pero tienen una esponja en su cabeza que absorben todo lo que se les dice, todo lo que ven, todo lo que escuchan y logran aprender un montón de cosas que a nosotros, por ejemplo, nos costó mucho tiempo, o que si no lo aprende de grande, no lo aprende de chico, de grande nos va a costar mucho más, ¿sí? Y pensaba, por ejemplo, en niños que apenas empiezan a hablar, apenas empiezan a razonar, y los padres aprovechan esa edad para llevarlos a aprender idioma, porque tienen una facilidad muy especial para aprender otro idioma, ya sea inglés o cualquier idioma, y ahora lo que mucho está poniéndose de moda es el chino, porque se dice que China va a ser una de las grandes potencias mundiales y se necesitan muchas personas que quieran tener un futuro, saber hablar el idioma para poder traducir, para poder hacer los negocios. Entonces, es otra puerta grande de trabajo que se viene adelante, ¿no es cierto? Entonces, a temprana edad se los inculca a estudiar idioma. Y vemos a chicos muy pequeños que ya están hablando el español, pero también están hablando otro idioma. Y uno dice, wow, son una esponja que absorben todo. Lo mismo sucede con la música. Cuanto más pequeño lo enviamos a estudiar música, más rápido van a aprender y van a ir potenciando eso que aprendieron a lo largo del tiempo y serán muy bendecidos y muy usados por Dios. Cosas para tener en cuenta, ¿sí? Y usted seguramente lo sabrá si tiene chicos o ha tenido niños, verá que, por ejemplo, están en la iglesia, están dibujando, están escribiendo, están haciendo cualquier otra cosa mientras que se está predicando. Y por ahí se hace una pregunta y ese niño que estaba en su mundo da la respuesta y sigue pintando y uno le queda mirando, observando y dice, ¿cómo hizo? Pero su mente está en el trabajo que está realizando, en la actividad que está realizando, pero a la vez tiene un oído especial y está atento a lo que se está hablando también. Y si no, fíjese en su casa, usted está viendo que el niño está mirando televisión, está mirando dibujitos, lo que sea, y usted está aprovechando para hablar algo con su esposo o con su esposa y escucha, ¿cómo, papi? ¿Y no estabas haciendo aquello? Sí, pero está escuchando también. Así que preste atención a eso y cuídese también. Y es muy importante también en esa edad inculcarle los buenos modales, porque un niño a esa edad, lo que se le enseña o lo que se enseñe en esa temprana edad lo va a durar para toda su vida. Vaya a enderezar a una persona adulta ya cambiando su carácter, sus buenos modales. Vaya a una persona adulta a enseñarle idioma. Vaya a una persona adulta a enseñarle música. ¿Puede lograrlo? Sí, puede lograrlo. Pero le va a costar mucho más que a un niño. Mucho más que a un niño. Es como a un niño ponerle un mentor, un ayo, para que vaya enderezándose en la vida y a lo largo llegue a hacer o dar el resultado que se está esperando. Ahora, pensando en esto, pensaba que también en la vida espiritual es algo similar. En la vida espiritual sucede lo mismo. Cuando una persona nueva viene a los pies de Cristo, acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, dio ese primer paso y tuvo ese encuentro personal con Dios, es una esponja y quiere aprender y quiere conocer y tiene preguntas. Y empieza a preguntar a uno, y empieza a preguntar a otro, y tiene un montón de dudas, y quiere sacarse esas dudas. Y es un peligro dejar a esa persona a la deriva, porque tiene tanta hambre que va a comer cualquier cosa,
Va a prender la radio, va a escuchar a alguien que está enseñando mal la palabra de Dios, o la televisión pone un culto y alguien que está predicando enseña mal, y esa persona con el hambre que tenía comió eso y se alimentó de eso y tomó eso para la vida cristiana. Y si no se corrige a tiempo, si no se le inculca correctamente la palabra de Dios, va a crecer en su vida con ese error. Por eso es muy importante en las iglesias el discipulado. Y este año, si Dios permite, en esta iglesia vamos a tener el discipulado, estamos trabajando en eso. Así que pedimos oración, pues ya tenemos todos los materiales y todo, y hay personas nuevas que están viniendo y que necesitan ser discipuladas e instruidas en los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Y qué es lo primero que una persona necesita saber? El fundamento. ¿Dónde está parada? Y el fundamento, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, es Cristo. Es Cristo. Ahora, cuando vamos a ver qué es lo que una persona tiene que saber en los primeros pasos de la vida cristiana, vamos a encontrarnos que primeramente tiene que saber quién es Jesús, la persona de Jesucristo. Y cuando entramos a ver quién es la persona de Jesucristo, surge un montón de preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué nació en un establo? ¿Por qué Jesús murió siendo castigado injustamente? ¿Por qué se dice que llevó nuestros pecados? ¿Cómo es que Jesús resucitó? ¿Por qué resucitó? ¿Qué propósito hay detrás de la resurrección? La ascensión, Jesús subió a los cielos. ¿Y qué de que Jesús viene en su segunda venida? Muchas preguntas en torno a la palabra o a la persona de Jesucristo. Son palabras o preguntas que si nosotros estamos caminando firmes en la fe, si tenemos años de cristianos sabemos, pero personas nuevas no. Ahora, pregúntese o analice si usted lleva muchos años en la iglesia y aún no sabe todas estas respuestas, es preocupante. En segundo lugar, la persona de Dios, el Padre. Y surge, ¿cuál es mi relación con Él? Dios es el creador, es el mismo que creó los cielos y la tierra, el Dios mi Padre. Y conocerlo a Dios como Abba Padre, mi Padre personal. ¿Qué propósitos o qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Es un Dios proveedor? ¿Es un Dios protector? ¿Es un Dios de amor? Seguimos, y una tercera cosa que la persona nueva tiene que conocer es a la persona del Espíritu Santo y pedir que Dios nos revele a la persona de Jesucristo, a la persona de Dios, a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si Dios no nos revela, no nos hace sentir o experimentar a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, es muy difícil entenderlo. Y cuando vamos, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? El reino de los cielos, el reino de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es importante el congregarme? Satanás. Y uno dice, no, vamos a evitar a Satanás. No. Tenemos que conocer a Satanás. Dios, Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, pero Satanás, si usted no se afirma, va a hacer lo posible para tumbarlo y destruirlo, volver a atarlo y llevarlo a ese lugar donde Dios lo rescató. Entonces es importante conocer a Satanás, conocer cómo trabaja, qué hace, qué peligros corre en mi vida, qué tengo que evitar hacer, cómo evitarlo, qué es lo que Él quiere de mí. Satanás ya está vencido. No le tenga miedo, pero es importante conocerlo para saber cómo evitarlo y qué es o qué cuidados tener en nuestra vida cristiana. Ahora en esta mañana quiero tomar uno de estos puntos y profundizar un poco. Y no nos va a dar el tiempo necesario porque hay mucho para hablar sobre esto. Y nos llevaría todo el día de hoy. Estaba tomando apuntes, buscando versículos, estudiando un poco sobre esto. Y dejé muchos apuntes anotados que no los volqué porque no nos iba a dar tiempo. Traté de seleccionar algunos que consideraba importantes como para poder entender y poder estudiarlos juntos. La iglesia de Jesucristo, el lugar en el que Dios envía su bendición. Encontramos por primera vez la palabra iglesia en la palabra de Dios en la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesucristo tiene ese encuentro con Pedro y pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro da su revelación y Jesucristo dice, Dios te lo ha revelado. Y dice, sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Y surge la primera palabra en la Biblia, iglesia. 2 capítulos después, en el capítulo 18, encontramos nuevamente iglesia. La diferencia entre el capítulo 16 y el capítulo 18 es que en el capítulo 16 se está hablando de la iglesia universal, de la iglesia mundial, de la iglesia en general. Y en el capítulo 18 está hablando de la iglesia local, ¿sí? Porque está hablando de cómo tomar medidas o cómo disciplinar o cómo encarar una situación cuando un hermano está en falta. Y dice, lleve testigos y háblele, y si no, manifiésteselo a la iglesia, ¿sí? Está aconsejando de cómo tomar trabajos o hacer trabajos en cuanto a la iglesia local. ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia nace en el Pentecostés, cuando Dios derrama el Espíritu Santo. Pedro se levanta, empieza a predicar y muchas almas se convierten. Y dice que tenían en común todas las cosas y se juntaban y se congregaban, cantaban, adoraban a Dios, alababan a Dios. Entonces nace en el Pentecostés, y cuando buscamos la palabra iglesia proviene del griego ekklesia, que significa asamblea de llamados, y en una definición dice: la iglesia entonces es una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo. En síntesis, o a nivel general, es un grupo de personas que ha conocido a Jesucristo, que le ha entregado su vida a Jesucristo, y ahora con otras personas que confesaron la misma fe, creyeron en lo mismo, se reúnen para adorar a Dios, para tener culto a Dios, y dice, para tener la comunión los unos con los otros. Las personas que conforman la iglesia se los va a conocer con distintos nombres. Vamos a escuchar que se los dice hermanos, hermanos en Cristo, creyentes, santos, porque somos apartados para Dios, escogidos porque Dios nos ha escogido, discípulos, cristianos, y también se los va a conocer o nos van a conocer como los del camino. Ahora, a la iglesia, cuando vamos a la palabra de Dios, Jesucristo también hace referencia de la iglesia y toma como una ilustración para que sea más fácil entender a nosotros qué es la iglesia. Y Jesucristo en su palabra nos ilustra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando estudiamos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene talentos diferentes, dones diferentes, y tenemos una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nos acercamos a Jesucristo, reconocemos a nuestro Señor y Salvador, formamos parte de ese cuerpo de Cristo y por ende tenemos una función muy especial. Es por ello que es importante que cumplamos con ese rol o esa actividad que Dios nos da dentro del cuerpo de Cristo. También vamos a encontrar que Dios ilustra a la iglesia como el templo de Dios, y en Pedro nos dice que cada uno de nosotros somos como piedras vivas edificadas. Imagínese, cada uno de nosotros, usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia. Usted es una piedrita viva que es acomodada y formando el templo de Dios donde Dios se manifiesta para tratar con su pueblo. Somos una piedra viva escogida para formar parte del templo de Dios. También vamos a encontrar que es la esposa de Cristo o la novia del Cordero. La esposa de Cristo. Somos consideradas como una esposa o como una novia, donde Cristo viene por su novia para llevarnos a las bodas del Cordero. Cristo desciende por su iglesia, para llevarnos a las bodas del Cordero. ¿Cómo tratas a la esposa de Cristo? ¿Cómo tratas a la novia de Cristo? Y es muy triste cuando miramos, escuchamos, leemos noticias cristianas de personas, pastores, que han abusado de la iglesia. Han sacado el provecho, han aniquilado a las ovejas del redil de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios va a tomar medidas o tratar con ese tipo de personas? El fin de semana pasado estuvimos compartiendo en San Pedro y el pastor Elías Vargas trajo un estudio bíblico muy importante para los que estaban en ese lugar. Y tomó un ejemplo, y un ejemplo que les quiero compartir. Decía, imagínate que te estás por casar y estás en el altar esperando a que venga la novia, y llega el momento, la música empieza a sonar, la novia empieza a entrar, pero te das cuenta que tu novia viene llorando,
y no entiendes el por qué y te empiezas a preocupar. La novia llega hasta el altar y cuando se encuentra con vos le preguntás, ¿qué pasó que estás llorando? Y te dice que han abusado de ella antes del casamiento. ¿Cómo reaccionarías? Hizo la pregunta. ¿Cómo reaccionaría usted si en pleno casamiento te enteras que han abusado de tu novia, de tu esposa? Dice, imagínese cómo reaccionaría Cristo cuando manosean a su esposa, cuando manosean a la iglesia, cuando tocan algo sagrado que le pertenece. Cristo viene por su iglesia, Cristo tiene una iglesia, somos un cuerpo, somos una esposa del Cordero. Cristo no viene por 5, 10, 15 iglesias. Y usted dirá, ¿cómo? Si somos muchas iglesias. Y me gustó la ilustración de un pastor que decía, somos todos una iglesia, pero ustedes dirán, cada una tiene distintas formas. Sí, cada uno tiene distintas formas o enseñanzas. Y si miramos, vamos a ver iglesias, o si ha visitado, o si viene de otras iglesias, o ha participado en cultos en otras congregaciones, va a darse cuenta que nosotros no tenemos la misma modalidad que otras no tienen la misma modalidad que nosotros. ¿Cómo? Sí, hay iglesias que tienen ministerios de danza, hay iglesias que solamente se canta durante toda la reunión y se dedica pocos minutos a estudiar la palabra. Hay iglesias que no se cantan y solamente se dedica a estudiar la palabra del Señor. Hay iglesias donde solamente una persona se levanta, dirige un himno, no hay músicos, pero todos formamos parte de la iglesia. Y decía, y usted no va a entender, pero lo voy a ilustrar de esta manera. Es el jardín de Dios. Y en el jardín de Dios usted va a poder encontrar petunias, claveles, gerberas, conejitos, va a encontrar distintas variedades de flores. Pero todo eso es el jardín de Dios. Todas esas variedades es la iglesia de Dios, porque se predica la fe, se predica la salvación y hay almas allí dentro que están siendo instruidas por la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué linda ilustración!, decía yo. Y podemos entender las variedades de iglesias que tenemos en esta ciudad solamente. ¿Cuántas iglesias se están reuniendo en este día a través de todo el mundo? Todos adorando a nuestro Dios. Todos elevando una alabanza a nuestro Dios, todos conformando el cuerpo de Cristo, todos conformando la iglesia de Cristo. Según Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47, al 47 dice que los cristianos se reunían y tenían en común todas las cosas y tenían la comunión los unos con los otros. Y se reunían y era predicada la palabra y cantaban y alababan y adoraban a Dios. Se congregaban, en otras palabras. Y Dios iba añadiendo a esa congregación aquellos que iban siendo salvados. Se iban añadiendo todos los días personas nuevas al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, vamos a entender que somos la iglesia, que la iglesia, desde que surge la iglesia, tenían reuniones, se congregaban, tenían días dedicados a alabar, a adorar a Dios, a estudiar de la palabra de Dios. Y después en Hebreos encontramos que también dice, no dejen de congregarse. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos parte de la iglesia, tenemos que congregarnos. Entonces, quiero entrar en esto. ¿Qué beneficios tengo yo al congregarme? Queridos hermanos, hay muchos beneficios al congregarme. Por el hecho de congregarme hay muchos beneficios para todos nosotros. En primer lugar, fortaleza espiritual y protección. Vaya al Salmos capítulo 27. Anoté solo 3, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Salmos capítulo 27, versículo 1. Fortaleza espiritual y protección. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Protección, fortaleza espiritual, provisión. Dios nos provee lo que necesitamos en los momentos en los que estamos atravesando cuando nos congregamos. Salmo capítulo 36, unos capítulos más adelante. Versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Qué más? Sabiduría y entendimiento. Salmo 111, versículo 1. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. En la compañía y congregación de los rectos. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sabiduría y entendimiento de las cosas en las que estamos viviendo, del tiempo en el que estamos viviendo y de la palabra de Dios. Esos son algunos de los tantos beneficios que podemos encontrar por el hecho simplemente de congregarnos y tener la comunión los unos con los otros. Ahora quiero que veamos algunas razones por las que necesitamos congregarnos. Razones por las que necesitamos congregarnos. Y también hay muchas razones, pero tomé solamente 5. 1, hay una presencia de Dios especial para los que se congregan en su nombre. Y hay una bendición especial para los que se congregan en su nombre. Hay una presencia de Dios especial y una bendición de Dios especial para los que se congregan en su nombre. Éxodo capítulo 20. El versículo 24, la parte B, dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Usted dirá, a ver, ¿tengo que estar congregado para que Dios descienda con su presencia en ese lugar? O sea, si yo me arrodillo en mi casa y me pongo a orar, ¿la presencia de Dios no desciende ahí? Sí. Si yo vengo a la iglesia solo y me arrodillo a orar, ¿la presencia de Dios no está ahí? Sí. Pero dice que cuando 2 o más personas se reúnen en su nombre, la presencia de Dios, Dios desciende con su presencia y es una presencia diferente. Es una presencia distinta. Póngase a pensar en esto. ¿Cuántas veces ha pasado por situaciones en su vida, situaciones difíciles, donde toda la semana se pasó buscando la presencia de Dios, donde toda la semana se pasó orando, se sintió fortalecido, se sintió consolado a través del Espíritu Santo de Dios en su casa, por ejemplo? Pero llega al culto y usted viene con esa carga, viene al culto con esa opresión en su vida. Ha sido fortalecido por el Espíritu Santo. Y comienza el culto y usted comienza a cantar y levanta sus manos y empieza a adorar a Dios. Y de repente siente como que algo pasó. ¿Qué pasó? La presencia de Dios descendió ahí porque hay un grupo que está unido en comunión, cantando, alabando, adorando, y de repente su mente empieza a cambiar y dice, wow, que solo canté, solo levanté mis manos, hice lo mismo que en mi casa. Y de repente Dios usa a la persona de alguien que sale a participar y da una palabra, y usted leyó esos versículos en su casa,
Y esa persona empieza a explicar y dice, Señor, has hablado a mi vida. Leí esta semana estos versículos en medio de esa prueba, de esa dificultad que estoy atravesando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es distinta cuando nos congregamos. Personas que escuchan una predicación en su casa no van a sentir lo mismo que las personas que se congregan para escuchar la misma predicación. Personas que van a cantar en sus casas no van a sentir la misma presencia que un grupo se reúne como iglesia, como cuerpo de Cristo, en comunión los unos con los otros, para sentir la presencia de Dios de una forma diferente. Salmos capítulo 133. Versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es un milagro, habitar juntos y en armonía ya es un milagro. Pero fíjese lo que sigue diciendo en el versículo 3, la última parte. Porque allí en ese lugar donde se reúnen juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, Dios no te va a bendecir en tu casa, sí te va a bendecir en tu casa. Pero hay otra bendición especial cuando te reunís junto y en armonía con tus hermanos, como comunión, como iglesia, una bendición especial de parte de Dios para ti también. Que los que no se congregan no la van a recibir. Que aquellos que se quedan en sus casas viendo quizás por internet no van a recibir lo mismo que aquellas personas que hacen el esfuerzo de venir y hacer un culto a Dios en este lugar. La bendición es distinta. La presencia de Dios es distinta. Dios va a tratar con cada uno de nosotros de una manera diferente. Segundo lugar, necesitamos congregarnos para reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y reconocemos que Dios es la autoridad mayor sobre nuestras vidas. Dios es lo más grande en nuestras vidas. ¿Cómo reconocemos esa autoridad? Tomé un ejemplo de un policía. Un policía es una autoridad. Y nosotros sabemos que cuando vemos a una persona vestida con el traje o el uniforme de policía, es una autoridad. Sobre la ciudad es una autoridad. Sobre la provincia es una autoridad. Y vamos y cuando nos atajan paramos porque tiene la autoridad de detenernos y tiene autoridad sobre nuestros papeles para revisar ciertas cosas, a ver si estamos en condiciones y nos dejan seguir avanzando. Reconocemos la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si usted va y el policía le ataja y usted sabe que es autoridad pero sigue de largo? No se somete bajo la autoridad de ese policía. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa en lo espiritual. Dios tiene leyes, mandamientos, sabemos que Dios es la autoridad, pero no nos sometemos a la autoridad de Dios. No nos sometemos bajo su autoridad. Y eso es malo. Debemos congregarnos porque Dios nos manda que nos congreguemos. Porque Dios pide y dice, no dejen de congregarse, porque hay algo especial para ustedes. No dejen de congregarse. Y lo vemos en versículos, Romanos capítulo 13. Versículo 2 dice, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios puso autoridad y aquellos que no respetan la autoridad o no se someten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Hebreos, capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sométanse a vuestros pastores. En el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. La pregunta surge, ¿cómo me puedo someter a mi pastor si no me congrego? ¿Cómo puedo tomar el ejemplo o acordarme de lo que dijo el pastor si no vine a escuchar cuando él predicaba? ¿Cómo puedo acordarme de lo que otros hermanos participaron si no escuchaba, no me congregaba, no dedicaba el tiempo a venir a congregarme? Entonces, en congregarme
hace que me someta a la autoridad de Dios también. Tercero, debemos congregarnos porque en la iglesia local es donde podemos ejercer nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Hablábamos que somos un cuerpo. La iglesia es ilustrada en la palabra de Dios como un cuerpo. Y Dios a cada uno de nosotros nos dio dones y talentos. ¿Para qué te dio un talento o un don? ¿Para que te encierres en tu casa y mires por internet el culto? ¿Para que escuches una prédica desde tu casa? ¿O para que vengas al culto, para que vengas a la congregación y uses ese don que Dios te dio y ese talento que Dios te dio para bendecir a otros? El don y el talento que Dios te dio no te lo dio para vos, dio para que lo uses para bendición de la congregación, para la iglesia. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y sigue detallando de cómo usar los dones. Pablo a los Corintios le manda una carta, le dicen cómo tienen que usar los dones en la iglesia. Porque había un alboroto en la iglesia y cada uno hacía lo que quería y usaba los dones y talentos que Dios le daba y hablaban en lengua y traducían y no había entendimiento y era un desorden. Entonces Pablo escribe una carta y dicen cómo tienen que usar lo que Dios les dio. Cómo usar esos dones para provecho de la congregación. No va a usar su don encerrado en un lugar. No va a usar su talento guardándolo por ahí porque Dios me dio el talento para mí y estoy tocando para mí. No. Si Dios te lo dio, es para que lo uses para bendición de la congregación. Por eso es importante el congregarme, para que puedas usar lo que Dios te dio y a través de lo que Dios te dio puedas bendecir la vida de otras personas que congregan también. Eso es el cuerpo, esa es la función del cuerpo de Cristo. Dios no te lo dio para vos, te dio para que lo uses para otro. Y el don que le dio a otro lo dio para ser usado para bendición tuya. Y mutuamente nos vamos edificando con lo que Dios nos regala. Cuarto, debemos congregarnos para no menospreciar lo que Dios hizo por nosotros. Hebreos capítulo 10. No menospreciar lo que Dios hizo por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de cómo el pueblo en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Jesucristo, tenía que llevar los animales y ofrecer en sacrificio, y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda, a ofrecer el sacrificio, y salía, y nosotros estábamos esperando para que el sacerdote salga, o el pueblo estaba esperando para que el sacerdote salga después de haber ofrecido esa ofrenda. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
Acerquémonos, vengan, ya está libre el camino al lugar santo, a la presencia de Dios. No hace falta ningún otro sacrificio, Cristo lo pagó. Vengan, congréguense, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. ¿Hace cuántos años fue escrito este pasaje? ¿Qué día estamos viviendo hoy? ¿No estamos más cerca de la venida del Hijo del Hombre? ¿No estamos más cerca de la venida de Jesucristo a llevar a su iglesia? Con más razón, acerquémonos a la presencia. No deje de congregarse, sea instruido, sea capacitado, busque la presencia de Dios en su vida, pelee por su vida, por su familia. No deje de congregarse. Estimule al hermano, exhorte al hermano, anime al hermano. Si ve que hay alguien que está flaqueando, vaya, hermano, falta poco, vamos a la iglesia, congrégate, no te detengas, no dejes de caminar, falta poquito. Vamos. Eso es el estimularnos los unos a los otros. Eso es cumplir la función del cuerpo de Cristo. Ayudar al que necesita, fortalecer al que está desanimándose, aquel que está flaqueando, aquel que está cayendo, animarlo, sostenerlo, tirarlo, empujarlo un poquito más, porque el tiempo está muy cercano. Salmo 50, versículos 5 al 7 nos dice: juntadme a mis santos, los voy a hablar. Juntadme a mis santos, los voy a hablar. Dios desciende para hablar con sus santos, con sus escogidos. Dios nos convoca a este culto. Dios nos convoca a esta reunión. Dios nos convoca para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que le demos la alabanza, la adoración, nuestras ofrendas. Pero también Él se va a manifestar con su presencia y nos va a hablar. Nos va a hablar, va a tratar con cada uno de nosotros en una manera especial. El culto no es ningún espectáculo, el culto no es ningún teatro, el culto no es para usted, el culto es para Dios. Y muchas veces venimos y si predica fulano, ¿quién predica hoy? No voy a ir porque a mí me gusta cuando predica tal. No, a mí me gusta cuando canta él, cuando canta el otro. No es para usted. Usted no está pagando una entrada para venir a disfrutar del culto. El culto es para Dios. Usted es el que hace el culto a Dios. Yo soy el que hago culto a Dios. Y tenemos que entender eso. Nosotros somos los que hacemos el culto a Dios. No Dios va a hacer un culto para usted. O los hermanos que están dirigiendo van a hacer un culto a su gusto. No es así, querida iglesia. No es así. Hebreos capítulo 12. Nos está hablando de una comparación del pueblo de Israel cuando Dios se manifestó en el monte y quedó oscuro y nada podía tocar la montaña y Dios hablaba y el pueblo tenía temor a lo que estaba escuchando y le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Decirle a Dios que hable con vos porque nosotros tenemos miedo. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y fíjese lo que sigue: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
No desechemos, no menospreciemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cantábamos antes del mensaje, entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, de su Hijo Jesucristo. Entro al lugar más santo. Antes no podíamos, ahora sí puedo acercarme con libertad, derramar mi corazón ante la presencia de Dios. ¿No lo está menospreciando? ¿No lo estamos menospreciando con nuestras actitudes? Quinto, necesito congregarme para gozar de la herencia que Dios nos da. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otras versiones dice entre todos o entre los santificados. Capítulo 26 del mismo libro, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados o con los santificados. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos habla de una herencia entre los santos, con los santos. Para ser parte de esa herencia o para recibir esa herencia está con los santos o entre los santos. No está repartida para allá. Si me quiero quedar en mi casa, recibo la herencia allá. Dice, entre los santos o con los santos. Y para que podamos entender un ejemplo, tenemos a un grupo de personas acá arriba que están conformando la iglesia. Y hay una persona que está allá abajo sola. Y Dios te pregunta, ¿querés la herencia? Sí, pero la herencia está acá con los santos. La herencia está entre los santos. ¿Querés la herencia? Vení para acá, para ser parte de esa herencia. Queridos hermanos, en esa herencia que está en la iglesia, entre los santos, entre los santificados, hay bendición. Dios nos va bendiciendo, Dios nos va proveyendo lo que necesitamos, pero también nos va preparando para recibir la herencia celestial con Cristo Jesús. ¿Eres parte de esa herencia? ¿Eres parte de esa herencia? ¿Qué consecuencias trae cuando no me congrego? Estamos terminando. ¿Qué consecuencias trae cuando no me congrego? 1, autosuficiencia. Me considero autosuficiente. ¿Qué dice el diccionario sobre la definición de autosuficiencia? Aquel que no necesita de otro, persona prepotente, que se basta a sí misma. Repito, aquel que no necesita de otro, persona prepotente que se basta a sí mismo. Y en términos espirituales, aquel que no necesita de Dios. Aquel que no necesita de Dios. Si dejamos de congregarnos, nos vamos a ir considerándonos autosuficientes. Ya no necesito de Dios. Ya no necesito de Él. Ya me las puedo arreglar solo. 2, incredulidad y falta de fe. Nos volvemos incrédulos. Nos falta la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se recibe la fe? ¿Cómo viene la fe a tu vida? La palabra de Dios nos dice por el oír, y el oír de la palabra. ¿Cómo vas a tener fe si no oyes la palabra de Dios? ¿Cómo tendrás fe si no congregas para recibir la palabra de Dios? Entonces, el no congregarme tiene como consecuencia la incredulidad y la falta de fe, y eso está haciendo que el enemigo vaya destruyendo y matando la poca fe que queda en nuestras vidas. Y no por casualidad la palabra de Dios dice para los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? 3, desagradecimiento. Ya no se le atribuye a Dios las bendiciones y lo que hemos logrado. Ya no le doy gracias a Dios. Ya me volví ingrato.
Ya no necesito agradecer, yo lo logré solo, no me estoy congregando más. Ya Dios no me está bendiciendo, lo que yo logré, lo logré por mis propios medios. Ingratitud. Eso nos lleva a otro punto, dureza de corazón. Nuestro corazón se va tornando duro. Y nos lleva al último punto, que al endurecer nuestro corazón, volvernos ingratos, volvernos incrédulos, sin fe y autosuficiencia, apostatamos de la fe. Nos desviamos, nos descarrilamos y nos perdemos. Nos perdemos. Algunas de las tantas consecuencias que trae cuando no me congrego. Y pensaba, el no congregarnos, el no tener un justificativo para no congregarnos, porque podemos justificar. Personas mayores, personas con riesgo en este tiempo en el que estamos viviendo, personas que están atravesando momentos difíciles, personas que quizás están con síntomas y tienen miedo de congregarse. Pero hay personas que no tienen justificativo para no congregarse. No hay cómo justificar el no me voy a congregar. No hay cómo decir no me congregué porque... Y empezamos a ver con qué podemos justificar esa clase de personas. Personas que llegan tarde, pero no porque se le ocurrió un accidente. Puede pasar. Personas con niños, puede pasar, se ha preparado, se ha vestido para venir al culto y a último momento el niño se cayó, se embarró y tiene que retrasar todo. Hay justificativos, pero hay personas que llegamos tarde porque llegamos tarde simplemente. ¿No estamos menospreciando a Dios con eso? ¿No estamos tomando livianamente lo que voy a venir a ofrecer a Dios en un culto? Hay cosas que podemos justificar. Trabajé todo el año, quiero un fin de semana, 2 fines de semana de descanso. Sí, tómatelo. Disfrutá de esas 2 fines de semana. Aprovechá, descansá. Pero no todo el año. No todo el año. No podemos decir que no me congrego por el tiempo de pandemia. Porque en la semana seguramente salís al supermercado, te vas a tu trabajo, realizás las actividades, visitás a tus conocidos, pero el fin de semana que tenemos 2 horas de culto, no venimos por la pandemia. Vení, tenés sillas separadas, lejos una de la otra. Acercate, no saludes a nadie, sentate, recibí la palabra. Si es necesario salite 2 minutos antes de que termine, andate. Si no querés saludar a nadie, no saludes. Pero participá del culto porque te vas a enfriar. Te vas a enfriar. El enemigo va a matar tu fe. Y después cuando se termine, ¿qué pasaría si esta pandemia dura 10 años? Y tendríamos que seguir con esto por 10 años más. ¿No vas a venir al culto, no te vas a congregar por 10 años por culpa de la pandemia? Hay justificativos, hermanos, y se entiende. Si tenemos síntomas, no venga. No trate de cuidar al otro. Pero si usted está saliendo todos los días a su trabajo, está saliendo a hacer las compras, está saliendo a hacer sus cosas, no es un justificativo para no venir a la casa de Dios. Y pensaba en esto también. Y puede corroborar. Hay personas, por ejemplo en Nigeria, que son encerradas en el templo y prendidas a fuego y quemadas vivas, porque se reunieron a hacer un culto a Dios. Personas, hermanos nuestros, cristianos, hijos de Dios, porque quisieron congregarse, quisieron participar de un culto, murieron quemadas vivas, dieron su vida por causa de Cristo. ¿Qué darían ellos para estar en nuestros zapatos en el día de hoy y tener las puertas del templo abiertas y venir a congregarse? Hay un video que está circulando, un video viejito ya, no sé si fue el año antepasado o pasado, de un grupo de personas que también se congregaban en un país que está prohibido, y si no me equivoco es Nigeria también. Y les invitaron a negar su fe y les dijeron que no, entonces los sentaron a todos en hilerita abajo de una planta, hicieron una fosa, y los soldados los iban llamando de a uno, los sentaban al lado de la fosa, le cortaban el cuello y los tiraban al pozo. Y fueron acumulando un montón de hermanos adentro de ese pozo que estaban zapateando todavía vivos, porque dieron su vida, porque quisieron congregarse para recibir y escuchar la palabra de Dios y para poder adorar a aquel que salvó sus vidas de la condenación eterna. ¿Y nosotros?
¿Y nosotros? Es triste, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es el tiempo donde más fuerte tendría que estar la iglesia de Cristo. Cristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. ¿Somos parte de esa iglesia? Cristo viene por una iglesia gloriosa, victoriosa. ¿Somos parte de esa iglesia? No deje de congregarse. No deje de congregarse. ¿Cree usted que Dios va a dejar así porque aquellas personas quisieron congregarse y dieron sus vidas y nosotros teniendo la puerta abierta no nos congregamos? ¿Dios no va a hacer nada al respecto? ¿Dios no va a hacer nada al respecto? Iglesia, no se enfríe en este tiempo. Más que nunca debemos buscar la presencia de Dios. Más que nunca tenemos que congregarnos, más que nunca busquemos de la presencia de Dios, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos ser esa iglesia victoriosa, esa iglesia que sale a predicar en este tiempo de pandemia, de crisis. Seamos esa iglesia que Cristo quiere que seamos. Y no se enfríe. Si ve a personas que se están enfriando, anímelo, fortalézcalo. Es como que un palito se está quemando solo, tráigalo y póngalo en el fuego para que siga quemando porque se va a apagar solito allí. Cuando más juntos está, más grande es el fuego. Cuanto más juntos, más unidos estamos las iglesias, mayor es la bendición y más grande es lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Espero que esta palabra les sirva, hermanos, porque a mí me ha pegado muy fuerte ayer cuando lo estaba preparando. Y espero que sea de bendición para su vida, pero sobre todas las cosas que la pongamos en práctica en este tiempo en el que estamos viviendo. Nos ponemos en pie, querida iglesia, y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este hermoso día, por esta hermosa